Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por haberse inscrito, por haberse sumado a esta charla y por interesarse en estos espacios que nos gusta crear y de los que nos gusta participar. Para quienes no nos conocen, nosotros somos Legal Tech Seed, un semillero de ideas en el cual discutimos, debatimos, criticamos, investigamos y creamos contenido y proyectos relativos al derecho y la tecnología, y tratamos temáticas que creemos importantes en la sociedad digital en la que estamos inmersos y los cambios digitales que nos atraviesan permanentemente. El espacio es abierto, es interdisciplinario y está abierto para quien desee sumarse, no importa su profesión, su edad, el lugar en el mundo en el que estén. Tenemos gente de varios lugares del país, por suerte, y bueno, también desde Mendoza. Este semillero surge como una idea de algunos estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en conjunto con quienes también hemos organizado esta charla. Nos han ayudado con la difusión y bueno, también les agradecemos mucho. Además, les queremos agradecer a los miembros del semillero que están hoy acá, que veo que son varios. Y bueno, yo me presento, soy Sol Pino y junto con Ariadna Luján Martínez somos cofundadoras de este semillero. Y bueno, no queremos dejar de invitarlos a que se sumen y a que participen en todas las actividades que realizamos y toda la información que subimos a las redes. Ahora Ari les va a poner en el chat nuestras redes sociales para que puedan incursionar ahí un poquito en lo que hacemos. Tenemos actividades muy variadas y muy copadas y nuestro fin siempre es acortar la brecha digital y creemos que estos espacios son súper importantes para estos fines. No queremos dejar de recordar que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No queríamos dejar de recordarlo, que nuestra lucha sigue y que no tenemos que dejar de lado todo lo que nos pasa como mujeres. Así que no queríamos dejar de mencionar esto. Y bueno, ahora pasamos a lo que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial y todos estos aspectos regulatorios de la ética. Hoy tenemos a Mario Daro, a quien le agradecemos muchísimo, que siempre es muy copado con nosotras, siempre nos ha recibido de muy buena manera y nos ha dado una mano siempre y nos ha ayudado y apoyado siempre que le hemos pedido su ayuda. Es una persona que sabe mucho y a quienes no lo han escuchado realmente les recomendamos que lo escuchen y que lo sigan porque es una persona muy inteligente y muy sabia. Y ahora Ari va a presentarlo y les va a contar un poco quién es, qué hace para quienes quizás no lo conozcan y de qué se trata un poquito la charla de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están presentes. Bienvenidos. Muchas gracias, Mario, por estar, por aceptar esta invitación y por promover estos espacios también. Para los que no saben, Mario viene de una jornada ardua y muy cansadora que comenzó el lunes. Doble turno, acaba de terminar y apenas hizo 5 minutos de descanso para arrancar ahora con el webinar, así que se merece un premio. Te agradecemos un montón. Bueno, este webinar lo llamamos IA, retos y desafíos éticos y regulatorios, la necesidad de un ecosistema de gobernanza. Y antes de que Mario empiece con su charla magistral, voy a contarles un poco de él. Mario es abogado, es magíster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo. Es presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es director del curso introductorio de Nuevas Tecnologías, Estado Inteligente y Derecho Digital para la TAM. Director académico de la Diplomatura en Cibercrimen y Evidencia Digital por la Universidad Champagnat y la Universidad FASTA de Mar del Plata. Director académico y docente de la Diplomatura en Derecho Digital y Estado 4.0 de la Universidad Champagnat e INDILAB. Laboratorio de Innovación para la Sociedad Aumentada. Docente del programa de actualización Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ALAB. Y por supuesto es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza desde mayo de 2011, habiéndose desempeñado en varios ámbitos de la función pública. Además es expositor en congresos, seminarios, jornadas nacionales e internacionales y para nosotras un referente y una persona que realmente
nos inspira y nos motiva a seguir incursionando y a seguir estudiando. Así que, bueno, muchas gracias y es tu momento. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes también, que aunque cuesta a veces a gente como yo ya estoy, como dijo Sol, en la categoría de sabio, es decir, me jubiló, me cuesta, estoy en el proceso de construcción, hasta en la conjugación me cuesta, pero me parece interesante porque aprendo de mis hijos, entonces también es un camino de apertura y reconocer en el día de hoy también esta lucha por el reconocimiento y la lucha internacional de erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer. Así que un gusto, le vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a ponerle onda. Vengo diezmado, pero me parece que el tema está bueno. No vamos a ver debate ético porque yo no vengo de la filosofía ni vengo de la posibilidad de aportar. Obviamente da para otro capítulo, pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Les he traído también un power para que sea un poco más ameno. Es una charla larga, la voy a hacer un poco rápida, pero les pido que interrumpan, que participen. Les tengo inicialmente, preparen el smartphone, un primer desafío, porque un poco la charla que pretendo es que podamos hacer lo que hoy, gracias a Dios, después de mucho tiempo, la sociedad y la humanidad está debatiendo, que es éticamente el impacto de la tecnología en nuestra vida, en la humanidad y en el desarrollo futuro de nuestra humanidad. Digo eso porque hace 3 años atrás, cuando me tocó y opté por hacer la maestría en abogacía digital en Salamanca, quise trabajar el tema de gobernanza de la inteligencia artificial, principios éticos, y como vamos a ver en una parte del capítulo de hoy, a esa altura todavía no estaba en la agenda pública. Hoy sí, y la mayoría, sobre todo el periodo de COVID que tiene, en términos de Star Wars, COVID ha tenido su lado oscuro, complejo, hemos perdido vidas, ha sido muy complejo en lo económico, en lo social, pero también ha acelerado, ha puesto en la agenda de la sociedad el debate del impacto tecnológico en nuestras vidas, como les decía. Sin duda viene un camino de absoluta aceleración, cuando muchos dicen, bueno, ¿de qué se trata lo exponencial? Explícanos qué es la tecnología disruptiva, la inteligencia artificial, la IA, el blockchain, la nanotecnología, ni hablar dentro de 15 años la física cuántica. Dejo el link, ustedes hagan doble clic, googleen computación cuántica. Ya a esta altura la humanidad, una computadora cuántica de Google ya está en 54 qubits de procesamiento de datos. Eso implica que pudo hacer un cálculo matemático, creo que en 52 segundos, que a la computadora, a la supercomputadora más importante que la humanidad tenía hasta hoy, le hubiera llevado 10.000 años. De eso se trata la física cuántica, la computación cuántica. Vean DEPS si quieren en DirecTV Go, y ahí van a tener un poco, a los que nos gustan los programas de ciencia ficción o esto, vean claramente de qué se trata. Pero bueno, un poco voy compartiendo. Ya me dieron la instrucción de que cuando, a ver, no sé por qué no me aparece PowerPoint abierto. Denme un segundín. Legal Seat. Ok, vuelvo aquí. Vamos, denme un segundo. Me pediste, Ariana, que trate de... No sé por qué no aparece, y recién me aparecía el PowerPoint abierto cuando compartía. Volvemos. Puede fallar, como dice Tusan. Puede fallar. Acá está. No lo hagan en sus casas, puede fallar. ¿Cómo? No lo hagan en sus casas, puede fallar. Puede fallar, sí, no lo repitan en sus casas. Me pediste en presentación, no estaría encontrando, acá, grabar. Sí. Grabar, función que acabo de aprender. Esto es lo que hacen las nuevas generaciones, te enseñan y ya estamos grabando, ¿ok? Bien. No digamos nada políticamente incorrecto. Bueno, como les decía, ¿qué vamos a ver hoy? ¿O qué pretendo que podamos ver? Va a tener que ver más con incentivar a la reflexión, a las preguntas, que ustedes conozcan
lo que se denomina el estado del arte, en qué está hoy los principios y la posibilidad de regular la ética y de qué modo abordarla, cosa que hoy no se va a llevar una respuesta, se van a llevar muchas preguntas. Básicamente, el primer desafío es, si ustedes pueden y tienen el smartphone y tienen ganas, pueden con la cámara levantar el código QR o ir al Play Store o el App Store, ven VoxBoat, que es una aplicación, ponen ese número de evento, el número, lo volvemos a anotar, es 97175. ¿Y con qué se van a encontrar ahí? Lo tuve que hacer así porque, bueno, a veces en Zoom uno lo puede hacer en línea, Google Meet, por lo menos las licencias que usamos nosotros, que son las free, no lo tiene. Básicamente va a tener que ver con parte de lo que vamos a ver en la charla de hoy. Se van a imaginar, y les hago la primera pregunta, no es spoiler, después ustedes siguen viendo, todo lo que van a encontrar ahí en las 5 primeras preguntas tienen que ver con de dilemas morales. Dilemas morales a la hora del desarrollo de inteligencia artificial. Pónganse en la piel de un desarrollador. La primera pregunta es, si hubieran desarrollado un programa de auto autónomo y tienen que elegir en el auto, seleccionar y hacer el dataset de ese auto, ¿qué elegirían? Eso no lo inventé yo, esto si quieren pueden entrar, háganlo en familia, es medio complicado porque se trata de muertes, pero es un desarrollo que ha hecho el MIT, se llama Moral Machine, pueden googlearlo, entran y pueden hacer el propio desafío ético y moral. Y un poco lo que les decía, no vamos a ver filosofía ni ética, sí el abordaje de la reflexión del impacto en nuestras vidas, básicamente de la tecnología más disruptiva que tenemos hasta hoy, hasta que llegue la computación cuántica, como les dije, que es la inteligencia artificial. Y en esto tampoco vamos a hacer un curso de inteligencia artificial. Yo algo sé, me he estado formando, las chicas también participan de uno de los grandes que tenemos los días jueves en la UBA, que es el posgrado de IA y Derecho. Pero en cualquier momento, cuando quieran, hay speaker y podemos profundizar un poco más lo de inteligencia artificial. Pero básicamente porque hay un gran debate y cuando podemos estar días enteros cuando uno arranca y dice, ¿esto es o no es inteligencia artificial? Y si hay tecnólogos, y si esos tecnólogos son ciencistas de datos y son especialistas en codear y de hacer desarrollo de inteligencia artificial, podrían estar más de un día. Pero básicamente lo que he tomado acá para comprender la dimensión, y ya es casi una definición, diría yo, adherida por la mayoría, es una definición nueva que usó el grupo experto de alto nivel de la Unión Europea en el libro blanco de este año, 2020, febrero 2020, el libro blanco de la política de inteligencia artificial de la Unión Europea para una inteligencia artificial creíble y de prestigio. Define inteligencia artificial, en general, son sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente. Después vamos a definir inteligencia. Gartner diría los distintos tipos de inteligencia. Entonces, sistemas que tienen comportamiento inteligente, como si reiterara alguna de las inteligencias humanas, y digo algunas, no es para profundizarlo en esta charla, son capaces de analizar el entorno, sobre todo los desarrollos de Deep Learning, y pasar a la acción. Es decir, después veremos si supervisado o no, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Los desarrollos de inteligencia artificial pueden ser programas, software, ya sea de Deep Learning, de Machine Learning, de redes convolucionales, de redes convolucionales, como le decía, que básicamente tiene que ver con imágenes. Puede ser o un programa o ser dispositivos de hardware en donde se desarrolla inteligencia artificial, robótica, drones, etcétera, etcétera. Eso es simplemente para contextualizar de qué vamos a hablar, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo es el abordaje de la inteligencia artificial y la ética? Básicamente tiene 3 dimensiones. Generalmente lo que ustedes han escuchado, a lo mejor han escuchado un poco más, pero generalmente cuando se habla de ética e inteligencia artificial, ustedes probablemente en la mayoría de los congresos hayan escuchado una sola o 2, a lo mejor, dimensiones
de la inteligencia artificial y tiene que ver con la gran cantidad, vamos a ver enseguida un pantallazo muy rápido de la evolución de los principios en el mundo y de las distintas organizaciones que han ido desde el 2015 en adelante elaborando principios éticos vinculados al abordaje de la inteligencia artificial. Todavía, paréntesis, no entramos en regulación, solamente abordaje ético de la inteligencia artificial. Entonces, las tres grandes dimensiones, si se quiere, de la inteligencia artificial tienen que ver con la ética for design, que es básicamente la construcción algorítmica, es decir, el desarrollo, arquitectura y formulación del algoritmo. La ética in design, que básicamente tiene que ver con los principios, como les decía, que es lo que deben haber escuchado, el de la Unión Europea, UNESCO, ya vamos a ver Colombia, principios vinculados o relacionados al desarrollo de la inteligencia artificial. Y la tercera dimensión menos escuchada, la ética by design, que es la que está dirigida a los desarrolladores y a las empresas, es decir, como una especie de código de ética para los tecnólogos, para los desarrolladores, conteniendo estándares mínimos vinculados a la ética y lo que hoy conocen y está casi de moda, diría, sobre todo en el derecho penal, que sería una especie de cumplimiento de normas éticas de compliance. Entonces, con respecto a la primera dimensión, siempre han escuchado también un gran tema es, bueno, la construcción algorítmica y el desarrollo algorítmico vinculado a los sesgos, que es básicamente la mayoría de la librería o el de desarrollo científico es en lengua inglesa, habla de bias, acá se ha traducido como sesgo, pero puede ser sesgo, puede ser prejuicio, es decir, aquella idea preconcebida, errónea, antes del juicio real y científico, y básicamente definido también como lo define el diccionario de Cambridge en inglés, que es ¿qué es el bias o el sesgo? Es una acción de apoyar o oponerse a una persona o cosa de manera injusta, debido a que hay opiniones personales que influyen en un juicio posterior. Claramente el trípode de la dimensión de lo que estamos hablando hoy tiene como tres grandes patas. La Big Data, el desarrollo algorítmico en sí y el behavior o las ciencias del comportamiento. En esas tres patas hoy se desarrolla casi todo el mundo, casi toda nuestra vida en la dimensión digital, porque tiene que ver con desarrollo de ciencia del comportamiento, algoritmos atrás y todo corre sobre la Big Data. Big Data que tiene estas tres grandes características, tienen un gran volumen, una gran variedad, porque hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, básicamente la de las redes sociales, velocidad y también se agrega una cuarta B que sería la veracidad de los datos. Hoy se entiende que va a haber una segunda oleada de datos, que ya es la New Data, dentro de este modelo de la gran dimensión de los datos, que empieza a componerse de modo distinto. La mayoría de esta Big Data hoy está, digamos, en la red, en la internet, en la web, y hay menos cantidad de datos en otras herramientas. Hoy sería un 90 de red, un 10 de IoT, o sea, todo el desarrollo de información que generan los aparatos, desde el smartphone, el auto autónomo, los drones, y esa segunda etapa va a ir influyendo cada vez más. Cada vez más el IoT va a generar volumen de datos y la composición sobre la cual se van a construir los algoritmos van a ir teniendo un modelo distinto, y es lo que muchos cientistas de datos hablan de la New Data. Acá está el core del tema de la construcción algorítmica. ¿Dónde se producen estos sesgos, estos prejuicios? Y hay que tenerlo muy claro. Enseguida vamos a ver las 4 grandes etapas de las que la Unión Europea y OCDE habla con respecto al sistema algorítmico, y acá podemos dividirla en 3. Hay una primera etapa cuando uno va a hacer un desarrollo algorítmico que tiene que ver con la definición del problema, el objeto, la función del problema, y ahí puede producirse el primer camino hacia el sesgo. Todavía no estamos hablando de datos, todavía no estamos hablando de dataset, estamos hablando de mindset, es decir, de la idea, función del desarrollo que vamos a hacer.
Por ejemplo, si tuviéramos que desarrollar un sistema de otorgamiento de tarjeta de crédito en Mendoza, tendríamos que definir en la primera situación, por ejemplo, un concepto que puede ser solvencia. Podría solvencia, y según cómo definamos solvencia, ser esa característica, ese objetivo, el que influya en el desarrollo algorítmico. Y yo, por ejemplo, podría, si soy desarrollador, considerar que solvencia es otorgar tarjetas de crédito a aquellas personas que tienen un alto perfil de consumo, que son grandes consumidores a través de créditos de tarjeta o tarjetas de crédito. Eso podría ser solvencia para mí. O podría ser solvencia para mí y eso se tendría un gran nivel de riesgo, porque solo mi característica de solvencia es los que consumen mucho, grandes volúmenes de consumo. Consumidores compulsivos, si se quiere, si se pone un adjetivo. O solvencia para mí podría ser la característica de ese consumo que tenga altos niveles de reembolso y devolución de ese crédito. Entonces, depende de la característica del problema que yo defino y de la conceptualización, qué característica va a tener inicialmente ese desarrollo algorítmico. Por eso es muy importante, y acá hago la primer, se quiere, gran aporte o desafío, es la necesidad de construir en el futuro equipos multitransdisciplinarios que desde el inicio, desde el objetivo función del desarrollo algorítmico, puedan comprender la dimensión del impacto de ese desarrollo. Es decir, no solo tener desarrolladores que codeen ciencias de datos, abogados, filósofos, que puedan ir construyendo una idea más ética. La segunda etapa, donde se pueden producir los sesgos, es ya la recogida de datos. Básicamente hay miles de posibilidades de que se produzcan sesgos en esa etapa, pero claramente hay dos tipos de sesgos en la construcción del dataset, es decir, en la construcción de los datos. Aquellos datasets que no son representativos de la realidad sobre la cual vamos a entrenar, y eso va a tener lo vamos a ver enseguida, un sesgo de selección, o aquellos volúmenes de datos que ya vienen con un sesgo humano, que cuando yo parametrizo y entreno el algoritmo, lo que hace es potenciar exponencialmente el sesgo que ya viene en esa categoría de datos que son producto de la acción humana. Y finalmente, la preparación de los datos, donde una vez que tengo los datasets aún purificados, aún que es una dificultad muy grande, enseguida lo vamos a charlar un poco, requiere también del modo de preparar los datos. Por ejemplo, en redes neuronales, dije que no íbamos a hablar de inteligencia artificial, pero básicamente entiendan que redes neuronales son distintas capas que van relacionando distintas situaciones para la toma de una decisión. Esas capas, que son la caja negra, tienen un input y un output. Por acá incorporo un determinado tipo de volumen de datos y de acá sale una decisión. En esas capas hay pesos, weights. Es decir, yo le pongo más o menos peso a ese tipo de correlaciones. En esos pesos es muy importante el arte del aprendizaje. ¿A qué peso le vamos a dar, por ejemplo, a la edad, siguiendo con el tema de solvencia? Por ejemplo, a los ingresos. Por ejemplo, ¿qué peso le vamos a dar a localización, al domicilio? Lugares donde se producen también ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Están ahí? Parezco espiritista. Estamos acá. Yo me paré para ir a buscar una lapicera y anotar. Me paré para ir anotando todo lo que ibas diciendo. Bien. ¿Bajaron la aplicación? Sí. Yo me la bajé. Bueno, al final vamos a ver un poco si sale bien los resultados. Entonces, ¿qué tipo de sesgo? Ahora sí, hay miles, ustedes pueden, categoría de sesgos, un montón, básicamente la mayoría sesgos cognitivos. No voy a entrar en el capítulo, les dije que había 3 capítulos, hay un capítulo de ciencias del comportamiento, es muy interesante leer Kahneman. Kahneman ganó el premio Nobel en ciencia económica siendo psicólogo en el 2002, sistema 1, sistema 2, básicamente nuestro sistema de comportamiento tiene un sistema 1
que es intuitivo, rápido, emocional, y un sistema 2 que es más lento, racional, científico. En esos dos modelos de sistema funciona nuestro comportamiento. En base al modo en que funcionan esos dos sistemas, hay desarrollos de ciencia del comportamiento que van a influir en esta construcción algorítmica. Para ser más claro, todos los que vieron el dilema en las redes están las tres patas: volumen de datos, desarrollo algorítmico, influencia de comportamiento, en el caso del dilema de las redes, en cuestiones políticas, claramente cambio de analítica, consumo, e-commerce, etcétera, etcétera. La mayoría lo vio, se espantó, por 1 o 2 días, creo que muchísimo menos, dejaron de usar las redes, pero hoy nuevamente es una dimensión que tienen. Por eso es importante la construcción ciudadana de comprensión de la dimensión digital, de los nuevos derechos y del espíritu crítico. Entonces, claramente los sesgos, podemos hablar de 3 grandes sistemas de sesgo que se producen al desarrollar un algoritmo. Un primer sesgo que tiene que ver con el sesgo de interacción, que es básicamente cuando el propio usuario o el programador introduce inadvertidamente un sesgo en el modelo de manera que va actuando claramente al desarrollar, interpretar o entrenar el algoritmo. ¿Cuál es el ejemplo claro de esto? Muchos los deben haber escuchado cuando se dio el sistema algorítmico de selección de currículum vitae o bio en Amazon, que cuando muchas universidades estudiaron el output de ese algoritmo, generaba sesgo de discriminación, más un día como hoy, hacia la mujer. En la construcción de ese dataset de algoritmo, se dieron cuenta que le pusieron más peso no al tema de que fuera mujer, sino a otras condicionantes que vinculaban a la discriminación de esa mujer. Por ejemplo, le pusieron menos pesos a un determinado tipo de universidades o entidades académicas donde tiene mayor composición de participación de mujeres. Es decir, hay mujeres que en ese tipo de universidades, por ejemplo, la Escuela de Derecho de Washington, la Law School de Washington, donde el componente más importante está dado por participación femenina, y a ese tipo de universidades los pesos que le ponían eran menores, es decir, discriminaban a la mujer. También el dataset a la hora de entrenamiento hacía que trajera la historia histórica de Amazon y claramente había menor ingreso de mujeres, y ese sesgo en la interacción repotenciaba esa discriminación. Después tenemos los sesgos latentes. Sesgo latente es cuando se crea un modelo, pero se hacen correlaciones inapropiadas. Es decir, hay falsos nexos entre los puntos de esa base de datos. Miles de ejemplos. Uno de ellos, estudiado antes de la inteligencia artificial, en el paradigma Simpson, que se conoce así, en los que hacen estadística o ciencia de datos, no es Homero Simpson, es otro Simpson, que se estudió, por ejemplo, y se hicieron 2 estudios, uno que tenía que ver con un determinado tipo de remedio para cálculos renales, que eso es muy incomprensible para desarrollarlo ahora, me va a llevar mucho tiempo, pero el más fácil es uno que investigaba, y ahí tenía que ver con la mala relación entre los datos, por qué había discriminación en una determinada universidad, en la Universidad de Berkeley, 1973, donde en las carreras de posgrado había un 44% de hombres y un 33% de mujeres. ¿Por qué había menos mujeres en la posibilidad de ingreso a los posgrados? Y básicamente uno podía decir, bueno, este desarrollo establecía que hay menor cantidad de mujeres. En el número total había menor cantidad de mujeres. El problema es que las mujeres optaban por carreras que tenían menor cantidad de cupo de ingreso. Es decir, la correlación en el número final no era falsa. Un gran ejemplo también es, para que se entienda mucho mejor, el que se hace, hay varios estudios de tipo de correlación inapropiada, se llama correlaciones espurias. Es, por ejemplo, hay un estudio, bien a lo americano, porque claramente casi cómico, hay un estudio que hace que estudia que a mayor visualización de películas de Nicolas Cage, mayor índice de suicidio. O sea, coincide
Esas son correlaciones puras. Coincide que mientras más se ven las películas, hay otra estadística que correlacionada dice hay un incremento de suicidio. Es decir, uno podría hacer una correlación inapropiada y falsa de ver películas de Nicolas Cage trae suicidio. Entonces hay que prohibirla, censurarla, digo. Ahí hay otra situación de sesgo latente. Y el último, que es que se va a dar, y es muy interesante con lo que ustedes acaban de participar, y lo vamos a ver en Moral Machine, cómo impacta ese tipo de decisiones éticas o de dilemas morales según la religión en la que uno se encuentre. Porque claramente la ética, hay una ética universal en los derechos humanos, por ejemplo, pero también hay modelos éticos vinculados a idiosincrasia, historia y de abordaje sociológico de cada región y de cada lugar. Es decir, también puede haber para un desarrollo algorítmico que pretenda ser universal algo que se llama la trampa de portabilidad. Por ejemplo, si yo hiciera un desarrollo algorítmico que tuviera que ver con estudiar todos los jugadores que desde la edad más temprana en Argentina, los estudios de lo físico, lo intelectual, todo, ¿cómo hago en ese algoritmo de predicción para ver quiénes tuvieron éxito? Y yo ese algoritmo quisiera aplicarlo al Japón. No sería posible porque las características culturales, sociales y económicas claramente no podría ser portable al Japón. Hay muchos desarrollos algorítmicos, para que se entienda el ejemplo, que van a tener trampas de portabilidad. Paréntesis, 25 de noviembre de 2020, lo voy a recordar toda la vida. Para vos, barrilete cósmico, estés donde estés, en el éter, en el Olimpo, en el cielo, donde quiera, mi respeto, mi homenaje, y aproveché este ejemplo del fútbol para recordarlo. Bueno, sigo. Perdón esta interrupción, tenía que hacerla. Más que aceptada, Mario. Sesgo de selección. Y este es el último. ¿Cuándo se da un sesgo de selección? Tiene lugar cuando la base de datos no es suficientemente representativa de la diversidad, y acá va a estar un gran tema del medio social en el que se va a aplicar el desarrollo. Es decir, también, después voy a venir ahora al sesgo, otra cuestión, equipos inter y transdisciplinarios y diversidad en los equipos. Hay una necesidad, ya la vamos a ver enseguida, de que esos equipos de desarrollo algorítmico, tecnólogos, que empiecen a desarrollar y que van a impactar, como dijimos, en nuestra vida, en nuestra humanidad, también tengan la perspectiva de diversidad, de género, de raza, política, porque si no la construcción del modelo algorítmico va a tener sesgo y va a repotenciar los sesgos. Acá hay un libro bestseller durante el 2020 de Cathy O'Neil. El título es contundente. Habla de los algoritmos y dice arma de destrucción masiva, y estudia más de 50 casos de aplicación de algorítmico, y la conclusión final, no le hago spoiler, léanlo porque es fascinante leerlo, es que el desarrollo algorítmico en la sociedad va a incrementar la pobreza, va a incrementar la discriminación y va a aumentar el racismo. Conclusión de Cathy O'Neil, lo veremos en un futuro, espero que sea no distópico, sino utópico. Pero bueno, es parte de la reflexión para hacer. Entonces, este sesgo de selección lo han visto en este año. Hubieron dos grandes papelones mundiales de las grandes empresas tecnológicas de las GAMAF, las vamos a ver enseguida, que fue en el 2015 Google, en el 2018 Facebook y este año Twitter. ¿Cuál es? El de Google fue famoso, que es la red neuronal convolucional, que es la que detecta imágenes, etiquetó a una pareja afrodescendiente como un grupo de gorilas. A Facebook le pasó algo similar, y si ustedes recuerdan hace poco un caso de Twitter donde un profesor universitario notaba que el algoritmo de Twitter no reconocía en una foto donde estaba con un compañero de trabajo de descendencia afroamericana. Básicamente, ahí lo que hay es una falta de datos de la diversidad. A veces porque hay un sesgo intencional y a veces porque el volumen de datos en el que se entrenan no está con esta diversidad necesaria de la sociedad que hoy tenemos.
También hay un claro ejemplo de esto, de que la mayoría de los desarrolladores de Palo Alto, Mountain View y todo California y su aledaño en San Francisco son arios, rubios, de más de 30 y pico años, de una determinada clase económica, social y raza, y eso también genera un sesgo. Es decir, primera afirmación y tarea muchas veces para equipos como el LegalSync, construir equipos de vinculación en desarrollo algorítmico diverso y transdisciplinario. Dos grandes ejemplos también, uno de estos es Perspective, que es lo utiliza Facebook. Ustedes saben que Facebook y la mayoría de las redes sociales tienen moderadores humanos, han incrementado un gran nivel de mano de obra ocupada en moderadores humanos que están constantemente, como dicen mis hijos ahora, cancelando, te cancelo, como hicieron con la faraona. No sé, tiré esa para tirar a hacerme el joven, pero digo, eso me dijeron mis hijos. Que hacen moderación humana y hay desarrollo algorítmico previo que al volumen enorme de datos de los desarrollos algorítmicos hacen ese tipo de moderación. Cuando la construcción, como dijimos ahí, como dijimos recién en el sesgo de selección, no tiene en cuenta la diversidad y no comprende el contexto, ocurre lo que está acá. Considera agresivo o tóxico una frase como yo estoy en desacuerdo como hombre negro, mi experiencia es diferente, como mujer negra, y lo califica como tóxico. Luego claramente después finalmente hay una especie de control humano final donde se puede tamizar este tipo de control. Este también es muy interesante. Google Vision Cloud utiliza labels o etiquetas y miren claramente cómo etiqueta una u otra imagen. Una mano afro con de los que ahora durante COVID vemos con un tomador de temperatura, una pistola de tomador de temperatura, detecta que una mano en el mismo porcentaje, en la mano afro dice que es una pistola, en la otra mano dice que es el monocular. Ahí claramente vieron la dimensión de la gran preocupación que hay en Ética for Design que tiene que ver con los sesgos. Voy a ir muchísimo más rápido. Me detuve en sesgo porque era un tema importante. Ya llevo 48 minutos y esto no se hace en televisión porque se pierde audiencia. Les queda como 40 más todavía, pero voy a acelerar. No ha salido nadie, ha aumentado el ingreso. No, nadie se ha ido. Bueno, para el que quieras, les tengo... en este tema nunca, para los que saben y van a las charlas que a veces suelo y tengo el honor de dar, meto mucho video, en esto es imposible meter video, tengo un videíto final para que el que se quiera quedar, espérenlo, es muy cortito pero está bueno, les va a gustar. Después en otra charla tengo de hacia dónde va la profesión del derecho, la podemos hacer con LegalSync, sigan a las chicas en las redes. Porque se viene la segunda edición, Mario. Al estilo ideal a posgrado. Dale, vamos. Segunda edición. Somos el fork del IALA. Fases del ciclo de vida, como les decía, entonces. Diseño de desarrollo algorítmico, y acá es muy interesante las fases, porque la mayoría de los desarrollos de principio y donde va a estar centrado parte del abordaje de gobernanza de la IA y de la regulación va a tener que ver con estas 4 etapas. Yo agregaría después, por eso lo tengo afuera, auditoría, va a tener que ver con lo que vimos recién, diseño, datos y modelos, construcción, arquitectura. Posteriormente en esos desarrollos verificar y validar el output de ese desarrollo, despliegue ya en terreno de aplicación algorítmica en la vida cotidiana y humana, y claramente operación y monitoreo. Muchos están planteando, sobre todo en Estados Unidos, establecer organismos de certificación previo. Después vamos a ver una cuestión muy interesante de la política europea sobre gestión de riesgo de los algorítmicos, pero plantean previamente, así como la ANMAT en Argentina para la farmacéutica o el FDA en Estados Unidos de aprobación previa, algún organismo de aprobación previa de desarrollo algorítmico. Pero ahí está el core y las 4 fases más importantes.
rápido en esto, empiezo a acelerar y donde quiera me paran, pero acá básicamente son datos y requisitos legales obligatorios que están en la última documento, septiembre 2020. Este año ha sido re prolífico en documentos de la Unión Europea. Se activaron la Europea y sacaron 50 documentos sobre la necesidad de registrar los datos de entrenamiento, el tipo de característica de datos, información, solidez y finalmente supervisión humana. Acá las grandes, las GAMAP, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, incluido IBM y DeepMind. Ahí. Bueno, como saben, ahí si escucharon de fondo, ok Google, me tiene controlado. Voy a apagarlo porque si no me va a volver loco cada vez que tire una palabra. Es medio scary que cada vez que tiro algo me controla. Bueno, acá hay desarrollos de control externo, o sea, muy, muy interesante sobre una especie de cross-checking de los algoritmos utilizados en determinados tipos de actividades, que me parece que por ahí va a haber un camino interesante, que es tipos de algoritmos que van a ser una especie de controladores éticos de la aplicación algorítmica. Se van a ser los hermanos éticos del resto de los algoritmos. Las grandes empresas como ven, el de Microsoft es muy interesante porque está desarrollado en código abierto. Otro ejemplo, voy rapidísimo con esto. Esto es otro ejemplo más, organizaciones, debate, Open Data Institute, que ha desarrollado muy piola, véanlo en la web, ha desarrollado un esquema de dashboard, de control de los algoritmos, de cross-checking para ver cuando uno desarrolla un algoritmo, para los desarrolladores ir cumpliendo estas 15 preguntas, efectos positivos, negativos, minimización, y ese Data Ethics Canvas con colores marca un dashboard y dice si tu algoritmo es más o menos riesgoso conforme a los principios éticos. Terminé el primer capítulo, quedan 2 más, regulación. Voy a ir rápido. Acá básicamente tiene que ver con la ética value chain. Me parece muy interesante. Los invito también en este sentido. Mañana estamos firmando con la Universidad de Champagnat, donde he desarrollado la diplomatura y la maestría que viene el año que viene de Derecho Digital y Estado Inteligente, ya aprobado por CONEAU, paso el chivo. Mañana, en un convenio con la UTN, vamos a desarrollar un espacio de innovación pública. Dentro de ese espacio van a haber distintos productos, una maestría de doble titulación UTN Champagnat de Ciencia de Datos y la primer cátedra, creo yo, por lo menos cuyana y por lo menos dentro de la UTN, una cátedra abierta de ética y tecnología donde vamos a ver parte de estos temas. Básicamente, ¿por qué es importante? Yo hice un relevamiento de casi 29 universidades argentinas que forman los tecnólogos, ya sean licenciados en informática, sistemas, en ciencia de datos, y en la mayoría de la currícula no tiene el concepto de principios éticos. Sí, de las 29 universidades, 8 tienen ética y legislación en general, no derechos humanos, y la conceptualización en general de impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad. Una tiene filosofía y una tiene ética de los negocios, que es el ICBA. Debo decir que de las 8 que tienen ética, las 8 son confesionales. No digo por un sesgo, sino porque tiene que ver con otro tipo de ética, claramente, que tiene que ver con la estructura de esa universidad. Por eso me parece interesante, parte del desarrollo curricular y del esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de construir códigos de ética y formación de ética también para, como les dije inicialmente, los tecnólogos tienen que comprender de derechos, de ética, de dimensión humana, de protección de garantías y derechos humanos de todo el sistema universal de derechos humanos para evitar básicamente potenciar discriminaciones, vulneraciones de derechos y incremento también exponencial de las clases más vulnerables. Algunos documentos que lo trata, Declaración de Barcelona, nos vamos a ver enseguida, 2018, la Conferencia de Comisionados Europeos de Privacidad de Datos, y para que vean, el Código de Ética actual vigente de los ingenieros en telecomunicación electrónica y computaciones del 84. Imagínense el desarrollo algorítmico que había en esa época. Claramente lo que tenemos
es un problema de traducción e interpretación de los modelos. Acá fue traducido distinto porque tenía un problema de traducción. La película de Bill Murray era Perdido en Tokio. El título normal es Perdido en la traducción. Y para quien no lo conozca, el genio Capusotto es el personaje de Roberto Kennedy cantando con un inglés de M. Es decir, tenemos un problema de traducción, de comprensión ética en los desarrolladores, y me parece un buen camino en la Argentina y en Latinoamérica formar desarrolladores éticos. Acá hay un ejemplo de lo que sucedió en 2018 en Estados Unidos, New York Times, más de 3.100 empleados de Google oponiéndose a un contrato que Google tuvo con el gobierno americano para desarrollar drones, específicamente drones para la guerra, ese proyecto Maven. Imagínense, lo que ustedes ven ahí, Don't Be a Bit, es la frase de Google, la frase institucional con la que se desarrolla Google, y tenía este proyecto, y ahí vemos un primer modo de reacción, y ya después de 2018 han habido en muchas empresas de las grandes reacción de la tecnología, de los desarrolladores, comprendiendo un mundo mejor y distinto. Es decir, ética fue design, comprensión curricular, formación curricular de ético y grupo interdisciplinario. Acá otro ejemplo europeo, paso rápido, en España, grupos de tecnología desarrollan su propio barómetro de ética e inteligencia artificial, en la que hacen relevamiento, encuestas y estadísticas sobre altos mandos, CEO, PM y desarrolladores. Acá entramos, ya llevamos casi una hora. Ustedes están mucho más cansados que yo. No, vamos bien. Acá en el chat recién escribieron, está todo excelente, de lujo. Bien, métanle un poco más, así me activo un poco. Dale más. Excelente, ¿cuántas veces? Excelente, bien. Ya lleva, a ver, no sé cuántas veces. Después hacerle un screenshot, así se lo mando. Qué bueno, los felicito, excelente. Vamos bien. Bueno, ahí está, vamos. Todo genial. Última etapa, penúltima etapa, después vamos a regulación. Acá está la mayoría de, este mapa está desactualizado, la mayoría de lo que ha sucedido en el estado del arte de principios y abordajes éticos en el mundo. Pueden ver, ahí no aparece Sudamérica. Sí hay algo muy interesante que pasó durante este fin del año pasado, principio de este año. Ha habido todo un proceso de participación, que es el marco ético de abordaje de inteligencia artificial en Colombia. Primer país latinoamericano que desarrolla un marco ético de regulación y de abordaje de la inteligencia artificial. El resto de los países sudamericanos, indirectamente Argentina y Brasil, como miembro externo de OCDE, hemos firmado OCDE, pero para que ustedes vean, y al que le interesa investigar, tienen dos grandes lugares para poder ver cómo está el estado de arte actualizado de los principios que se han ido elaborando durante 2015, les dije en adelante. Uno es Algorithm Watch y el otro es el Berkman Klein Center de Harvard, que hizo en el 2020, enero de este año, un relevamiento de los principios. Ya no son 167, ya debemos ir por casi 174, 175 declaraciones, principios, marcos éticos de gobernanza. Ahí está la composición del origen, de donde surgen la mayoría de estos principios. Inicialmente, vamos a ver ahora rápidamente una foto de cómo fue el surgimiento, pero básicamente surgió inicialmente la sociedad civil y de la academia, y posteriormente, ya del 2018 en adelante, en la agenda pública. Uy, qué lento que voy. Las leyes de la robótica y la vinculación con los principios de la inteligencia artificial, seguramente ustedes están diciendo con qué se pegó el Mario en la cabeza. Nos está hablando de ciencia ficción, de Asimov, el padre de la ciencia ficción, y estamos hablando de ética, de regulación. Pues aunque a ustedes les parezca raro, las leyes de la robótica de Asimov, que son realmente geniales en el modo de la construcción y del pensamiento, fueron tomadas por la primer norma del Parlamento Europeo 2018, lo vamos a ver enseguida, en primera declaración de principios vinculada a la responsabilidad civil de los robots. Las tres leyes de la robótica, para los que vieron iRobot,
una película fantástica, dice: un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que alguien sufra, debe de obedecer las leyes, las órdenes humanas, y finalmente un robot debe proteger su propia existencia, pero que no contraigan con la primera. ¿Qué pasa? Asimov desarrolla esto en el 42, primero en la saga del Círculo Vicioso y finalmente en la saga de la Fundación. Contextualicemos, 1942, Segunda Guerra Mundial, todavía no estaba el orden mundial de protección de derechos humanos, digo este contexto, porque luego del horror de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo universal y de lo que sucedió con la humanidad, yo digo, esto no aparece en ningún lado, pero es interpretación libre mía, que luego de eso Asimov escribe de las 3 leyes de la robótica la ley 0. 1, 2, 3, porque él es binario, 1, 1, 0 y 1, 0 y 1, escribe la ley 0 ya en una de sus últimas obras, Robot de Imperio, y habla de que un robot no puede dañar a la humanidad en general y por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Gran definición de qué vamos a considerar la humanidad. Imagínense la ley 0 en desarrollos algorítmicos autónomos sin control humano que tengan que interpretar cuándo la humanidad está o no está en peligro. Si ustedes vieron iRobot, ahí van a tener la respuesta a la ley 0. Vicky, como esa inteligencia artificial que empieza a entender como amenaza de la humanidad al propio hombre, y si no, veamos las consecuencias del propio COVID, más allá que fue una reacción de la naturaleza a una acción humana, o las circunstancias de contaminación ambiental. Lo dejo ahí, link, doble clic cuando ustedes quieran. Esta es una evolución rápida, no sé si me va a dar tiempo, pero se los puedo dejar. Va a salir un poco parte de este trabajo que hemos hecho con Marisa Repeto, va a ser parte del libro de Juan Corbalán, que va a publicar, espero, a principio del año que viene, sobre inteligencia artificial y derecho, y a mí me toca justo el capítulo de ciberética y necesidad de un desarrollo de gobernanza digital. Acá lo que van a ver es la evolución de cómo se dio estos principios, rescatar algunas cosas. Asimov, como lo vimos, Alan Turing en 1950, el gran trabajo, paper, si lo deben haber visto, el código Enigma, el gran codificador y también padre de la informática, de la robótica y de la IA, y ese trabajo que hizo si las máquinas pueden pensar. El test de Turing, que lo han visto en Ex Machina, la otra película también. Hoy casi parezco como es Andy Kusevatsky. Para los más viejos parezco Función Privada ATC. Esto Ariana y Sol ni saben de qué estoy hablando. Andy Kusevatsky seguro sí. Pero bueno, Alan Turing, la idea del test de Turing como primera idea de si hay una inteligencia artificial. El primer gran antecedente es la Carta Abierta de Future Lab. Ahí concurrieron casi todos los grandes científicos, tanto de Cambridge como el del MIT, y planteaban la necesidad de generar una reflexión interdisciplinaria del impacto que la tecnología va a tener desde el aspecto filosófico, ético, social y económico. 2015. Después va a terminar, la mayoría lo va a conocer como Principios de Asilomar. La asociación de IA, donde están las grandes empresas que decían tenemos que tener buenas prácticas. El Parlamento Europeo, está en 2017, recién me equivoqué, dije 2018, toma las leyes de la robótica de Asimov y la explica a la responsabilidad civil de la robótica, después puede ser de los autos autónomos. Como les dije, Future Lab 2015, enero del 2017, Asilomar, y 23 grandes principios de Asilomar, de los cuales, de esos 23 grandes principios, hay 13 que tienen que ver con la ética. Los más interesantes es, empieza ya a hablarse de la necesidad de explicabilidad, de transparencia de los algoritmos, de transparencia judicial hablan, pero en realidad es del recurso de poder ver la construcción arquitectónica de los algoritmos. ¿Qué más? Prosperidad y desarrollo compartido. La no carrera armamentística, primera alarma es no aplicación de sistemas autónomos de inteligencia artificial para la carrera armamentista.
armamentística, perdón, y algo que para mí me gusta siempre rescatar de Asilomar, que no está casi salvo ahora en el de UNESCO, no está en la mayoría de los principios, y es la no subversión del orden democrático. Repito, la no subversión del orden democrático, es decir, no hacer desarrollos algorítmicos que puedan subvertir el normal funcionamiento de los sistemas democráticos, fundamental para países como los nuestros. Carta de Copenhague hecha por la gran asociación de ingenieros eléctricos y electromecánicos fundada en la época de Bell y Edison, que es la que establece las grandes categorías de estandarización de normas, que también desarrolla la necesidad de códigos de ética, como dijimos recién, by design para desarrolladores, la cumbre de i4Good, que lo hace, ahí ya empieza a aparecer la ONU, hace una plataforma, convoca a grandes figuras de la tecnología y empieza a hablar de la idea de la inteligencia artificial en términos de Juan Corvalán y de Star Wars, del lado luminoso, porque él siempre habla de, bueno, la tecnología al uso de la humanidad tiene un lado luminoso y tiene un lado oscuro. Declaración de Barcelona, que es donde está básicamente Biocat, Telefónica, y habla del código de ética, como vimos recién. La Declaración de Toronto es muy interesante porque las organizaciones, atrás de la organización de Toronto, es básicamente Access Now, Amnesty Internacional, Fundación Wikipedia, y me falta uno más, que es el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que básicamente establece 2 o 3 grandes principios. La responsabilidad de los estados, claramente vienen de los derechos humanos, establecen la responsabilidad de los estados de evitar la discriminación, el sostenimiento de todo este desarrollo en base a la comprensión y el cumplimiento del sistema universal de derechos humanos, y habla de un recurso rápido y de intervención ciudadana para las consecuencias que puede producir la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en la vida de las personas humanas. Uy, ¿cuánto me falta? Naciones Unidas también, en un relator especial de incorpora primeros principios de inteligencia artificial esto básicamente tenía que ver con libertad de opinión y de expresión. Claramente después vamos a ver el valor de la fake y de las deep news en la libertad de opinión y las redes sociales. La Carta Ética en 2018, muy interesante, la Carta Ética de Inteligencia Artificial en el uso de sistemas judiciales, 5 grandes principios, básicamente el desarrollo o la utilización de inteligencia artificial en justicia tiene que cumplir todo el sistema de derechos humanos, debe hacerse en clave de derechos humanos, tiene que ser transparente, tiene que ser segura, tiene que ser, no debe discriminar, no debe haber discriminación, y finalmente tiene que haber control humano. Ya 2019, Naciones Unidas, aparecen los ODS 17, los 17 objetivos de UNESCO 2019, y hay algo muy interesante porque a mí me tocó en mayo, o no, ya no recuerdo, en junio de este año, no, miento, o agosto, por eso me dijo sabio, porque estoy viejo, no sabio, pero en agosto de este año hubo un marco ético de inteligencia artificial, para mí va a ser el más interesante, el de UNESCO. Tenemos una mendocina que participó, Eleonora Lam, que con ellas también participaron en el grupo de expertos de consulta latinoamericana sobre una consulta mundial, y en Latinoamérica se hizo en Argentina y pudimos participar. Tiene una estructura muy interesante el marco ético, a diferencia de otros, porque habla de valores, habla de principios. En principio los divide en 2, principios que están vinculados a la interacción de la inteligencia artificial con el ser humano, y el otro con la arquitectura de la inteligencia artificial, y también habla de políticas públicas y de intervención y de regulación. El libro blanco, que lo vamos a ver, pero lo más importante del libro blanco para mí, entre todos los principios, los 7 principios que establece, que los vamos a ver ahora resumido y rápidamente, establece para mí algo muy interesante que habla de la inteligencia artificial y la gestión de riesgo. Es decir, pone por primera vez en todo este marco mundial el concepto jurídico de alto y bajo riesgo.
aplicación de inteligencia artificial en actividades de alto riesgo y de bajo riesgo. Y depende del riesgo que puede producir esa aplicación automática de inteligencia artificial, es el modo de abordaje y regulación. Lo dejo ahí porque es muy importante, porque si es de bajo riesgo entienden que no tendría que tener una alta regulación, porque la gran dificultad, vamos a ver enseguida cuando estemos en el capítulo de regulación, es hacer regulaciones que dificulten el desarrollo y el beneficio de la humanidad que nos puede dar la inteligencia artificial. Y en alto riesgo pone salud, por ejemplo, diagnóstico de salud, justicia y una serie de actividades de alto riesgo en el caso de aplicación de inteligencia artificial. Pero en alto y bajo riesgo, por ejemplo, un ejemplo que tienen es asignar turnos en los centros de salud es de bajo riesgo, hay que ver que no haya discriminación. Hacer diagnóstico con inteligencia artificial, ejemplo Watson, para determinado tipo de cáncer, es de alto riesgo y ahí la regulación cambia. El llamado de Roma es muy particular, lo hace el Vaticano con las grandes empresas. Me pareció interesante ponerlo, pues fue en este año también. Alma pone fundamentalmente, de ahí rescatar varias cosas, repite muchos principios fundamentales, pero habla de empieza a hablarse de la algorética. O sea, ya no ciberética o de la ética de los algoritmos, sino el primer concepto aparece por primera vez en un documento, la algorética. Rápido, porque no los quiero aburrir y quiero pasar a regulación, pero básicamente todos los principios que vimos pueden ser resumidos, lo hizo Floridi en AI for People, en 5 grandes principios: hacer el bien, no hacer daño, el respeto fundamental a la autonomía, a la preservación humana antropocéntrica, justicia, trato y justo equitativo, ahí tiene que ver con los sesgos, explicabilidad y transparencia y otros principios. Por ahí estoy, claro, es que ya llevamos un montón, pero principios los pueden ver, pero básicamente los grandes principios tienen que ver con la explicabilidad, con la transparencia del algoritmo, con la transparencia del algoritmo, con la no discriminación. Ahí, si quieren, puede estar, y con el control humano también. Yo me gusta agregar para Latinoamérica varios principios más. Me parece que cuando hagamos un marco propio, que puede ser en el marco Mercosur, de OEA o de una propia desarrollo para Latinoamérica, me parece que aparte de los principios de no discriminación, tenemos que hablar de cohesión social, es decir, la posibilidad que el impacto del desarrollo algorítmico no solo no discrimine y no incremente la discriminación, sino que incorpore y a su vez mejore la situación. Claramente, como les dije en Asilomar, tiene que estar controlado la no afectación de valores democráticos. Y finalmente me parece que hay un gran principio sobre el que tenemos que trabajar. LegalCit hace eso, los cursos los viernes, el de Juan, que es la capacitación ciudadana y de comprensión y de desarrollo de pensamiento crítico sobre el impacto de las tecnologías en nuestra humanidad. ¿Cómo abordar la gobernanza? Todavía no llegamos a regulación. Yo ahí un poco de esto rescatar algunos valores. Claramente la tecnología en general, lo deben haber visto en criptomonedas, viene a poner en crisis mucho de la conceptualización de las sociedades del siglo XX, soberanía política, soberanía económica, identidades culturales. Claramente esa universalización que genera Internet, las redes sociales, la gobernanza y ahora, si no teníamos poco la inteligencia artificial y como si no teníamos poco en 15 años, el gran desarrollo de la computación cuántica, va a necesitar un abordaje. Pero ese abordaje ya no es en términos o en clave del siglo XX, sino en clave del siglo XXI. Y me parece que el modelo tiene que ver con la gobernanza, con la posibilidad de los múltiples actores, con un modelo mundial, un modelo regional, que vaya teniendo principios propios, pero la comprensión de la agenda pública en general. Y de ahí rescatar en estas tres ejemplos. El convenio de ciberdelincuencia de Budapest, que ya tiene más de 19 años, de ahí rescatar claramente que frente a la ciberdelincuencia, lo que hace Budapest, entre varias de las cuestiones, es colaboración. Primer palabra que quiero que se lleven de un modo de abordaje de la tecnología, no hay otro, es colaboración mundial y universal frente al abordaje del impacto de la tecnología.
Segundo, y me gusta como estructura de gobierno y de gobernanza, ICANN es el organismo mundial que regula Internet, básicamente los nombres de dominio, las direcciones IP y los servidores raíz. Y lo que tiene de interesante esto, que tiene una estructura de múltiples actores, sector privado, académico, gobiernos, ONG y sector privado, perdón, múltiples actores en estructuras regionales que ni más ni menos hacen la gobernanza del Internet. Me parece que esa estructura es un modelo interesante para copiar. Y finalmente el CERN, que tiene su origen en Europa post Segunda Guerra Mundial, que es el Centro de Desarrollo Científico de Energía Atómica. Básicamente lo que tiene es no solo desarrollo, el gran siglo XX, mitad del siglo XX, el gran desarrollo fue la física nuclear y el modo de abordaje de algo que venía a impactar y que tenía su lado claramente, igual que la IA, luminoso, porque podía generar energía y un montón de cuestiones que venían a favorecer a la humanidad, y su lado oscuro, Nagasaki, Hiroshima, más recientemente un montón de Chernobyl, de casos que sucedieron por la aplicación de algo que puede ser utilizado, una herramienta que puede ser utilizado en términos de si se quiere, binarios del bien o el mal, digamos, en términos Star Wars, digamos, no son religiosos. Entonces, lo interesante que tiene el CERN, por ejemplo, el acelerador de hadrones, en el CERN presentó Tim Berners-Lee los primeros protocolos de comunicación del Internet, y lo que tiene interesante eso es desarrollo científico, desarrollo de aplicación económica en beneficio a la humanidad y con concepto ético. Los grandes modelos es Europa liderando la construcción, lo hemos visto en protección de derechos humanos, yo creo que ya ahí está el métier de Europa. La autorregulación americana cada vez menos. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo para Argentina? Había más, pero créanme que no los quiero aburrir. Último capítulo de la noche y ya empezamos a descender y a aterrizar. Tiene que ver con cuáles son, hecho este marco ético, hecho las tres dimensiones, porque la ética lo que genera es un framework que establece, bueno, esto es la sociedad o la reflexión crítica de sociedad que queremos. Sobre estos principios éticos tenemos que desarrollar inteligencia artificial, y viene la mala o ingrata tarea de, bueno, después de los principios éticos a la cancha, cómo regularlo. Y ahí me parece que tenemos primeras grandes, si se quiere, no voy a dar una receta porque no la tengo al final, algún esbozo de me parece, camino interesante, difícil para el modelo continental europeo que tenemos, pero básicamente es evitar regulaciones analógicas. Generalmente le ponemos límites y prohibiciones a las tecnologías y pensamos en clave analógica y física y no en clave digitales. Primer gran ejemplo, lo que ven ustedes ahí a la izquierda, es la ley de bandera roja. Evitar leyes de bandera roja. ¿Qué son las leyes de bandera roja? Cuando aparecen los primeros autos a vapor en Inglaterra, sale en 1887 una ley de bandera roja, que si uno utilizaba un auto a vapor, es decir, mecanizado, ven atrás los carruajes a tracción a sangre, como se dice, a caballo. ¿Qué pasaba con la tecnología en esa época? Aplicaron una regulación de carácter, como le digo yo, analógica. Y quería ponerlo en ejemplo de no más bandera roja. ¿Qué le pedían a los que usaban autos a vapor o mecanizados? Que tuvieran 3 personas para poder operar un auto a vapor. El que conducía, el que llevaba la caldera, y lo que ven ahí adelante, que parece casi ridículo, es un banderista rojo que estaba a 60 metros del auto, iba anunciando que llegaba un auto. Solo se permitía a los autos transitar creo que eran 6 kilómetros en ciudad y a 10 en zona rural. Es decir, podían transitar a mucho menos velocidad que los carruajes a caballo. Entonces, un poco el ejemplo es evitar en tecnología, a los que le tocan la agenda pública, legisladores, evitar las regulaciones analógicas de bandera roja. También hay que evitar la sobreregulación.
Un ejemplo, cuando tuvimos en el curso, al principio, en el curso de los viernes, a dos grandes expositores, tuvimos a Julio Pertusé y Guillermo Guiridi, hablaban de que todos los eneros, hace más de 5 años, en Chile se hacen unas cosas muy interesantes. Yo tengo casi grabado 3 congresos del futuro que traen a los grandes speakers mundiales, y la verdad que Chile en eso es muy proactivo. Piensan prospectivamente hacia dónde va el mundo. Y uno de los speakers que fue hace 2 años a Chile empezó a hablar de los neuroderechos y la necesidad de proteger los neuroderechos. Bueno, a un legislador se le ocurrió que había que regular los neuroderechos, y en Chile tiene la regulación de neuroderechos, como también, por ejemplo, en la Unión Europea, los robots sexuales. Es decir, evitar la sobreregulación. La otra gran dificultad que tenemos a regular es la tensión geopolítica entre regulaciones locales y tecnologías globales. Miles de ejemplos. WeChat, Facebook, digo, miles de ejemplos. Telegram, que muchos dicen que es propio del gobierno ruso, pero digo, ¿cómo regular frente a una tecnología universal? Pensar en nuevas categorías. No estamos pensando en clave tecnológica. No para esto, pero un ejemplo y propaganda. Ustedes saben que hace 10 días atrás eliminamos en Mendoza la categoría procesal del cargo humano y generamos la categoría del cargo digital, como también vamos camino a generar la categoría procesal del domicilio digital, del domicilio real digital. Bueno, pensar en clave digital. Y finalmente, un pequeño camino probable de regulación utilizada básicamente en Estados Unidos. No sé si da para la mente y para el modo de abordar de Latinoamérica y, como dije, del derecho continental europeo, es sandbox legales. Sandbox básicamente son cajas de arena donde uno prueba, hace ensayo-error de regulación, de mejoras, de impacto, y va comprendiendo y permitiendo el desarrollo. Básicamente, si le agrego el carácter de gestión de riesgo, en algunas actividades de menor riesgo, y va ensayando modos de regulación. Ahí el ejemplo que ven es un ejemplo en California, donde se puede, en California ustedes saben que los estudios jurídicos tienen accionistas no jurídicos, es decir, tienen accionistas económicos. Después en otra clase les traigo un video de hacia dónde van los estudios jurídicos, pero me parece interesante como figura los sandbox legales como un modo de innovación de regulación legal. Si muchos contestaron, voy a dejar de compartir pantalla a ver si esto nos sale. ¿Dónde está? ¿Por qué no dejo de compartir? Y no puedo salir. Escape. Auxilio. Se ve que no puedo. Ahí, bueno, ahí sale como que dejaste de compartir. ¿Pero ustedes están viendo la pantalla? Te vemos a vos. Ah, mira, yo estoy viendo la pantalla, entonces tengo un problema. Houston, estoy en problema porque no veo la pantalla y no puedo salir. El Skype no funciona. Ahí está. Ahora sí. A ver. No guardar. Vamos acá. Voy a ver si esto sale. Vamos a ver. Google. No, lo que vamos a hacer es, porque ya tendría los resultados. A ver. Voy a poner acá. Y es bot. Porque lo que veían recién ustedes es el mapa de cómo Moran Machine. Se nos salió Marito de la... Se nos salió el expositor. ¿Querés llamarlo a alguien para decirle que se le cortó? Capaz que no. Ahí va a volver, ahí le aviso que se fue. Bueno, son cosas que pasan en la tele en vivo. Cuando hay televisión en vivo pasan estas cosas. Ahí le escribió a Marito. Tal vez se le apagó la compu, no sé. Vamos a ver qué sale. Ahí está en línea. Televisión en vivo, ya les avisamos qué pasa.
Ahí está de nuevo. Espero que no perdimos. Estaba intentando compartir la pantalla, pero no sale. Espero a ver si lo vuelvo a hacer. Les voy a decir, ¿se cortó? No, está bien. Deberían darme, acá está, los resultados de las consultas. Enseguida vuelvo a la presentación. Vamos acá. Bueno, estás diseñando un auto autónomo y tenés que priorizar frente a un accidente. Ay, ¿cómo salió? Muy bien, 74% desarrolla el algoritmo considerando que tiene que priorizar al ladrón que pasa en verde. Es decir, en este caso, no importa que sea ladrón, yo podría tener un algoritmo que claramente, biométricamente, me diga rápido si tiene un antecedente penal, si está libre o no, pero está pasando en verde. El 70 priorizó al que pasa en verde y el 29 priorizó al anciano que pasa en rojo. Dilemas morales. Estás diseñando un software de auto autónomo y tenés que priorizar frente a un accidente. Una pareja mayor pasando en verde, 94.1. Mujer embarazada y un niño pasando en rojo, 5.9. Estás diseñando un software autónomo y tenés que priorizar los pasajeros del auto, que son tu familia, y los niños de una escuela pasando en verde. A ver, ustedes no lo están viendo, yo se lo estoy cantando en mi pantalla, pero no puedo compartir. ¿Cómo creen que salió? A ver, sesgo de anclaje se llama eso. Les doy un dato antes. Familia. No, el 92.9% eligió los niños de la escuela pasando en verde y el 50% la familia. Durante el COVID, priorizar, que era un triage que había que hacer, de priorizar el envío de respiradores, el 62% ciudad poco poblada, pero con población muy vulnerable, es decir, priorizaron vulnerabilidad. Ciudad menos poblada, muy poblada, pero sin vulnerabilidad, 37%. Durante el COVID, priorizar respiradores, médico, enfermero, infectado, 62% se aseguraron que los médicos estuvieran bien. Docente y niño de una escuela infectado, 56%. Dilema ético, ¿cuánto te costó decidir? Mucha dificultad, nadie. Poca dificultad, el 100%. Se ve que estaba muy decidido y tenían... Cuando se hacen comparaciones, creo que lo vi en lo de la UBA o en lo del cursito, el curso de los viernes, cuando se hacen comparaciones de los votantes dependiendo de dónde son, si son de Europa, si son de Latinoamérica. Bueno, ahí les muestro el mapa, claro, sí, lo tengo ahí, justo volvemos. Y sí, los principales inconvenientes que votaron ustedes con respecto a la IA en la sociedad, 60% considera una gran dificultad el tema de pérdida de trabajo, vulnerabilidad en la ciberseguridad el 20% y privacidad de datos personales, que puede tener también una vinculación con la de vulnerabilidad, el otro 20%. Así que bueno, esos fueron los resultados del día de hoy. Vamos a volver, ahí estoy, me voy a pantalla. Les aseguro que queda poco, chicos, no desesperen. A ver, esperen un segundo. Presentación desde el principio. No desesperar, es un segundito. ¿Qué pasa con el PowerPoint? Ahí está, Legal Sheet. Esperen que cargue. Presentación desde el principio. ¿La están viendo? No, por ahora no se ve. A ver acá. Ya estamos, no perdamos la audiencia. Bueno, no se ven compartir. Pero bueno. Básicamente, lo que les quería mostrar, y no sé por qué no puedo compartir, como bien decía Sol, hay un mapa, lo pueden ver, de
cómo es el Moral Machine por región, norte, centro, Sudamérica, qué se prioriza. Fundamentalmente, las grandes dificultades, si se quiere. No, pero es que esto no puede no verlo. A ver, perdón, voy a volver a intentar compartir pantalla. ¿No te sale la opción o qué te sale? A ver, para. No, ves, no me sale la opción de compartir. Algo está sucediendo. Y ahí está, ahí está. Ahora, díganme si ya lo ven. Sí, vamos, todavía. Bien. Bueno, vamos rápido, no se me cansen. Consideren que está más cansado este viejito que ustedes. Ahí está. Bien. Vamos. Quería llegar al mapa donde terminé. Ahí está. Lo que pueden ver ahí ustedes es el oeste, el este y el sur, que prioriza cada uno, y pueden ir viendo. Por ejemplo, el sur prioriza mujeres, prioriza gente joven y alto estatus. El este y el oeste americano claramente está centrado en el medio, tienen mucho más criterio, pero tiene que ver, como les decía, el impacto de los dilemas morales con la construcción social y con el contexto y la contextualización de la realidad de cada uno. Eso se lo pasé rápido, pero básicamente es el test de Turing. Cada vez que ustedes hacen un reCAPTCHA para saber si son robots o no, en algún momento se va a reinvertir y lo que vamos a tener es si somos humanos o no en la hora de la decisión. Las dos grandes dimensiones de lo que entiendo yo, ustedes agreguen los temas que les parece, que tienen los desafíos éticos, regulatorios y de impacto de este gran desarrollo tecnológico que es la inteligencia artificial, y lo puse en dos dimensiones: la dimensión humana personal, el desafío de cómo se afecta la igualdad, la libertad, la gran preocupación, entiendo yo, que hay con la empatía tecnológica, es todo lo que, sobre todo en las nuevas generaciones, hay un nivel de empatía tecnológica no reflexiva y no crítica en el uso. Claramente recién salió de la encuesta de usted el impacto que va a tener en el trabajo. Yo tengo mi preocupación y creo que tengo una perspectiva distinta con respecto al trabajo, pero no da para esta charla porque ya está larga. La autodeterminación humana, sin duda, los derechos humanos fundamentales y el perfilamiento. Creo que hoy el concepto ya superado para mí ustedes seguramente ven data privacy, la protección de datos personales. Creo que la etapa que viene es una evolución mucho más profunda que seguir hablando de datos personales, porque ya no somos simplemente un dato, sino es el abordaje de protección y garantía de la persona humana en el mundo digital. Puntos, el título, link, doble clic para cuando quieran. Y de la dimensión general, colectiva y democrática, la concentración tecnoeconómica, los grandes. Internet nació, Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores del Internet, dice que nació para ser libre, interoperativa y democrática. Claramente al Internet le pasó lo que le pasó a la historia de la humanidad, aparecieron los grandes y es todo un tema. No estaba en la agenda internacional. Habrán visto durante este año cómo pasaron los grandes gerentes y dueños yo tengo después un videíto anterior de Zuckerberg, pero cómo pasaron los dueños en el Congreso americano. El determinismo tecnológico, tratar de superarlo con la prospectiva, es decir, la prospectiva, esta intención de perfilar el futuro y poder ser actores y artífices de cómo queremos el futuro. Claramente, y durante COVID, la vigilancia estatal y la concentración de los gobiernos que concentra datos para la vigilancia ciudadana y gobiernos cada vez menos democráticos en el uso de los datos, deep y fake news, un gran tema, vulnerabilidad y brecha social, la no profundización de esa brecha y vulnerabilidad. Claramente COVID marcó acceso a la tecnología y la brecha digital, y la singularidad como un punto es si alguna vez las máquinas van a superar el razonamiento humano. Les tenía la sorpresa sobre cómo es la perspectiva que muchos tienen sobre lo que nos puede pasar con la IA, y utilicé
un pasaje que vi rápidamente del año pasado cuando fui con mi hija a ver Frozen 2. El gran filósofo sueco Olaf. Oh, my theory about advancing technologies is both a savior and a genie. Bien, entonces muchos piensan que la tecnología puede ser la salvación o la perdición. Depende de la reflexión humana, de la agenda que podamos construir colectivamente, de la posibilidad de charlas como hoy, de seguir haciendo espacios, grandes, chicos, pequeños, redes, generar un ecosistema público, privado, donde todos podamos reflexionar qué tipo de sociedad queremos en la relación con la tecnología y básicamente para pensar si ustedes piensen que todo lo que quieran la tecnología hoy, mañana, en 10, en 12 años, en 20, lo va a poder realizar. Aún los viajes interespaciales. Entonces, si lo que hay que pensar es si todo lo tecnológicamente posible es socialmente aceptable, es jurídicamente legítimo y es éticamente admisible. Con esto terminé, espero preguntas, si no hay, me voy a casa temprano, contento de la invitación. Muchas gracias. Antes tenemos algo para vos, Mario, que vamos a hacer una especie de plagio, con tu permiso. Muy bien, en clave Corbalán. A ver. ¡Ah! Es muy buena. Lo tengo, lo habrán visto. Me encanta, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Mario. Acá los comentarios son todos de mucha satisfacción, están todos muy contentos. Todos dicen que sos un genio. Que es un placer escucharte, admirable tu compromiso y tu trabajo. Tengo algunas preguntas, no sé si estás para... Dale, vamos. Para bueno. esto era este espacio, no era para escuchar, pero... Bueno, a ver, acá dice, en lo fáctico, ¿qué probabilidad tiene una aplicación de IA en la justicia, teniendo en consideración la fiabilidad de los datos? En muchos casos, no son exactos o confiables. ¿Qué medidas podemos tomar para ir preparando esa materia prima que son los datos para una aplicación de la IA en el futuro? Bien, muy buena pregunta y parece casi una publicidad. Nosotros estamos trabajando actualmente, como ustedes bien, es una buena pregunta porque entonces se entendió lo que dijimos. Ese trípode de gobernanza de datos, desarrollo de inteligencia artificial y ciencia del comportamiento, la gran dificultad que hay en el Estado en general y en nuestros poderes judiciales es la gobernanza de los datos, el modo de estructuración de los datos. La mayoría de lo que tenemos son datos estructurados. Datos estructurados, para que ustedes sepan, es que alguien que desarrolló el dataset sabe dónde pone qué cosa. Si uno no sabe dónde está puesto qué cosa, es imposible el desarrollo de ningún tipo ni de estadística. Es decir, el estadístico que sabe dónde puso los datos, esos son datos estructurados, es lo que en estadística le llaman la silopatía. Es ver en qué silo pusimos cada cosa. Aparte de eso hay que agregarle el tipo de arquitectura y de base de datos que uno utiliza. En el Poder Judicial hay desde Infomix, Oracle, distintos tipos de base de datos. Entonces el camino que viene es gobernanza de datos. Estamos haciendo un proyecto que va a tener su crítica, pero creo que me la banco. Espero que tenga consenso en el Poder Judicial. Estamos construyendo con Amazon un data lake donde vamos a cargar todos los datos 2018 en adelante, que va a armar un data warehouse. Eso significa que va a tener datos estructurados, no estructurados y redes, y vamos a generar 47 indicadores con un tablero de comando para el seguimiento y gestión. Y a partir de ese gobierno de datos vamos a poder tener tagueo de datos, vamos a poder entrenar gente para que haga comprensión de lenguaje natural. Ya tenemos a 2 chicos mendocinos en el equipo de Juan hace un mes, entrenando en procesamiento de lenguaje natural. Básicamente, para que se sepan, no es una clase de IA, pero procesamiento de lenguaje natural es la técnica de IA que comprende texto, que parametriza texto y que tiene la capacidad de, entre comillas, razonar o identificar parámetros en un texto. Claramente el Poder Judicial es texto. Entonces, en ese camino me parece que es interesante y está bien la pregunta. Si no tenemos buenos datos,
el entrenamiento sobre esos datos es muy complejo. Bueno, acá hay otra en el chat de Laura Verónica Márquez. Dice, primero que nada, gran conferencia, es de México, y dice que en su país aún le falta implementar políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, el doctor Adaro, ¿cómo ve el panorama en América Latina para ser líderes en inteligencia artificial? Yo creo que en América Latina tenemos algo que siempre caracterizó a América Latina, que tenemos un capital humano altamente desarrollado. Si ustedes recorren la cantidad de desarrolladores y tecnólogos que hay, me parece realmente sorprendente para destacar Colombia, Chile, Argentina, Brasil, digamos. No porque en Perú y en el resto de los países latinoamericanos, pero ahí hay como una agenda pública. Segundo, esto que estoy diciendo, no hay agenda pública y de planificación. Se terminó en el gobierno anterior a contrarreloj un plan de IA. No hay plan de IA desarrollado en todos los países. Sí en Chile, sí en Colombia, sí en Brasil. No sé en México, pero creo que se hace absolutamente necesario generar un ecosistema propio latinoamericano de inteligencia artificial por varios motivos. No es una cuestión de chauvinismo, sino porque es práctico. Si nosotros no desarrollamos tecnólogos de comprensión de IA con las características latinoamericanas, hoy Latinoamérica y toda la librería de tecnología está hecho en inglés. Ergo no está aplicado para Latinoamérica. Ergo es muy difícil desarrollar inteligencia artificial con librerías en inglés que hagan, por ejemplo, comprensión de texto en español. Entonces, para que podamos tener una evolución, necesariamente tenemos que tener un ecosistema latinoamericano en lenguaje español para poder, digamos, tener un impacto mucho más alto, pero yo soy, dentro del marco general mundial, soy optimista de, sobre todo, el capital humano que tenemos. Y lo segundo es que el acceso a las tecnologías para desarrollar IA es muchísimo más accesible que como era en los 90, que si no tenías infraestructura y equipamiento absolutamente caro, bueno, hoy tenemos la dificultad del dólar, no podías acceder. Hoy sí tenés, por ejemplo, pruébenlo, pueden hacerse una cuenta gratis en GPT-3 y entrenar un algoritmo, obviamente en inglés. También Facebook ha desarrollado la posibilidad de entrenamiento de un algoritmo para procesamiento de lenguaje en inglés, pero digo, el acceso en base al paradigma nube, microservicio, hoy es mucho más accesible y creo que podemos tener grandes desarrolladores y grandes productos latinoamericanos. Prometea es un ejemplo de eso. Digamos, Prometea es el gran ejemplo de innovación pública incubado en el Estado, de una rareza absoluta, incubado en el Estado y de aplicación en justicia. O sea, chapó a Juan y al equipo y a Prometea. Y exportado a Colombia. Muy bien, ahí está el equipo. Y exportado a Colombia también con uy, ahora me olvidé el nombre. Pretoria. Con Pretoria. Acá tengo una pregunta de Paz que dice, ¿cómo ve la protección de datos en el campo de la salud a partir de la telemedicina y la explosión que se dio durante la pandemia? Bueno, no hay, primero, el sistema, la ley de protección de datos nuestro, si bien fue referente en el mundo, hoy está desactualizada, más allá de que si tiene la clasificación entre datos sensibles o no. Me parece que no hay una política importante de protección de datos en salud. Creo que terminan utilizando como una especie de compliance los más responsables el Reglamento General Europeo, pero ahí hay una dificultad compleja en cuanto al manejo de esa base de datos y a la acumulación de datos en temas sensibles como salud. El ejemplo más claro de eso es COVID y la gran cantidad de desarrollos de app en COVID en Latinoamérica y qué va a pasar luego con esos datos. Más allá de que está previsto la pseudonimización, anonimización y destrucción de la utilización de esos datos para otras cosas que no sea salud. Bueno, y la última, y si te parece ya te dejamos libre para que descanses. Dice Mariana,
¿Hay posibilidad de hacer transferencia de tecnología entre poderes judiciales de provincias, considerando que los códigos procesales tienen varios puntos de acuerdo y el lenguaje técnico es común también? Gran pregunta porque tiene dos sentidos. Primero, yo creo que lo que tiene de bueno la tecnología es que trasciende horizontalmente y se adapta a cualquier tipo de realidades que son comunes, por ejemplo, para determinadas áreas. Ejemplo, justicia. Yo puedo hacer desarrollo para justicia cualquiera sea mi modelo procesal y mi modelo de gestión. Puedo tener sistema acusatorio, inquisitivo, de jurado, de oficinas judiciales centralizadas, de tribunales, pero una mesa de entrada para presentación de escrito remoto puede ser usada por cualquier poder judicial, cualquiera sea su modelo, por cualquier entidad pública o privada, digamos. Entonces, ¿qué tiene la tecnología? La posibilidad de desarrollar una comunidad, creo que un poco lo que vamos a hacer mañana, y los invito al que quiera, a partir de las 9 hasta las 12:30, hacemos el primer ecosistema de innovación pública entre la Universidad de Champañat y la UTN, la gran UTN Regional Mendoza, donde salen la mayoría de los desarrolladores, no porque no salgan de otras universidades, Mendoza, Concagua, Champa, pero retomando, creo que espacios de innovación pública, desarrollo de comunidades en código abierto, y un poco en ese camino estamos ahora. El 7 de agosto empezó el proyecto Nube Federal de Justicia, como les decía. Esa nube federal está hoy capacitando a 100 desarrolladores de los poderes judiciales de todo el país, y va a pretender en código abierto hacer desarrollos colectivos de colaboración y co-creación, rompiendo un poco lo que decía quien preguntó, no sé quién preguntó, si Paz o... No veo la pregunta o... bueno, Mariana. rompiendo... Mariana, ok. Mariana la conozco de hace los cursos, estamos los jueves, compañera de un montón de cursos. Rompiendo un poco la idea de este feudalismo tecnológico que suele haber, porque tenemos quienes no han hecho nada y los que han desarrollado. Pero también hay una preocupación, o para mí una reacción que no es muy buena, que quienes desarrollan a veces se enamoran de los desarrollos, no comparten y no colaboran. Creo que el paradigma de lo que viene es generar comunidades de desarrollo, de intercambio, y que un desarrollador del Poder Judicial de Mendoza con uno de La Pampa, con uno de Neuquén, puedan hacer una mesa de entrada digital, una presentación de georreferencial, de notificación en domicilios reales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ese camino es el que hay que ir. Y eso va a ayudar también en Latinoamérica, digamos. Un poco la idea de la nube judicial es esta comunidad de desarrollo que va a ser para 100, después abrirla como una especie de Linux de la justicia. Bueno, Mario, genial. Ahí Mariana pasó el link para mañana. Yo ya me escribí, pero todavía no me ha llegado el mail. Así que genial. Bueno, lo esperamos. Bueno. Realmente te agradecemos un montón. Siempre es un placer escucharte. Este año he tenido la posibilidad de escucharte. Con Sol también te hemos podido escuchar muchas veces, y cada vez que te escuchamos aprendemos algo nuevo. Nos encanta que seas así, que compartas todo lo que sabes, todo lo que estás generando, y creemos que es sumamente importante contar con alguien como vos en la Corte y generar este ecosistema, ¿no? Esto que está pasando, que no podemos dejar de verlo, que no podemos ignorarlo, y que tenemos que ponernos manos a la obra y desde nuestro lugar, ya sea como profesionales del derecho o como ciudadanos o de donde estemos, aportar para acortar esta brecha, colaborar con la educación digital y hacer realmente un desarrollo de inteligencia artificial y un ecosistema en el cual sea más equitativo, y en vez de agrandar, digamos, las diferencias, ayude a reducirlas, ¿no? Yo creo que estamos dentro de la visión optimista y que está en nuestras manos. Así que con personas como vos al frente. Agradecerles, es un gusto. Siguiendo, descontextualicen lo que voy a decir de la política, aunque cuando yo lo digo siempre es muy difícil. Como Legal Seed, que florezcan 1000 flores de innovación, 1000 espacios de grupos que transformen, hackeen la justicia, exijan el cambio,
No sé si lo voy a alcanzar a ver, pero es el único modo. Exijan a la justicia y ayuden a que las corporaciones también de abogados comprendan que por ahí es el camino, porque del otro modo ya ensayamos lo hemos ensayado 1000 veces y siempre es el mismo resultado. Y como dice Einstein, el que repite siempre lo mismo esperando resultados distintos es loco. Gracias, Mario. Bueno, gracias. Gracias a todos por haber Un abrazo. Buenas noches. Chao a todos. Gracias Adiós. a todas. Hasta luego. Chao.